¿Alguna vez te han dicho, haz lo que quieras, pero después no te quejes? Suena inocente, ¿verdad? Pero frases como esa tienen un poder oculto para controlar tu mente y ni siquiera lo notas. En el video de hoy descubrirás las frases más inocentes que manipulan sin que lo sepas. Prepárate para ver el lenguaje con otros ojos. Y si te gusta este tipo de contenido que despierta tu conciencia, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí aprendemos a pensar por nosotros mismos. Muchas veces no somos conscientes de cómo las palabras que usamos a diario pueden tener un efecto profundo en la mente de los demás. Frases aparentemente inofensivas, repetidas en contextos específicos, pueden moldear percepciones, despertar emociones o manipular decisiones. El lenguaje no solo transmite información, también activa asociaciones y emociones inconscientes. Esta es la razón por la que ciertos discursos publicitarios o políticos logran persuadir sin que lo notemos. En este capítulo exploraremos cómo lo ordinario puede volverse extraordinario cuando se entiende su impacto psicológico, y cómo lo que parece neutral puede esconder una intención clara de control. Una de las frases más comunes que ejerce control sin levantar sospechas es, tú sabrás lo que haces. Esta declaración, que parece dejar la decisión al otro, en realidad carga de culpa o presión la elección que se tome. Funciona como una forma pasivo-agresiva de señalar desaprobación sin confrontación directa. La persona que la recibe queda atrapada en una sensación de juicio silencioso. Esta técnica es ampliamente usada en entornos familiares y laborales, y al no ser explícitamente agresiva, resulta difícil de rechazar sin parecer irracional. Otra frase poderosa es por tu bien. Aunque parece protectora, muchas veces se utiliza para justificar imposiciones. Desde la infancia se nos inculca que el cuidado siempre viene acompañado de restricciones, y esta idea se perpetúa en la vida adulta. Cuando alguien dice que algo es por tu bien, en realidad podría estar buscando que aceptes una decisión sin cuestionarla. Esta frase elimina el debate y desactiva la resistencia. El receptor se siente culpable si se opone, como si estuviera rechazando el afecto o la sabiduría del otro. Incluso expresiones como no te lo tomes a mal actúan como autorizaciones para decir cosas ofensivas sin consecuencias. Este tipo de frases prepara al oyente para recibir un comentario negativo y al mismo tiempo lo desarma. Si muestra molestia, será acusado de ser demasiado sensible. Este truco lingüístico es muy usado en contextos donde hay jerarquía o tensión emocional. A través de esta fórmula se lanza una crítica que difícilmente podrá ser devuelta. La mente se queda atrapada en un dilema: reaccionar o callar. Así, las frases inocentes no lo son tanto. Funcionan como comandos suaves que manipulan sin necesidad de fuerza. Aprender a reconocerlas es el primer paso para recuperar la autonomía del pensamiento. En los siguientes capítulos profundizaremos en frases específicas, sus contextos típicos y los mecanismos psicológicos que activan. El objetivo no es solo identificarlas, sino entender cómo protegernos de su influencia sutil. Muchas de las frases más manipuladoras se presentan en forma de sugerencias bien intencionadas. Un ejemplo clásico es, yo que tú haría esto. Aunque parece una recomendación amistosa, en realidad introduce una presión social implícita. Al usar esta frase, el hablante se posiciona como modelo de conducta, dejando al otro en una situación de comparación. La autonomía se ve disminuida, pues la decisión libre ya está contaminada por la expectativa ajena. Esta estrategia es común en relaciones cercanas, donde el afecto sirve como canal de control. Otra frase aparentemente benévola es, solo trato de ayudarte. Con esta afirmación, cualquier crítica o sugerencia se vuelve incuestionable. Si alguien rechaza el consejo, se lo tilda de desagradecido o cerrado al aprendizaje. La persona que la usa se coloca en un pedestal moral, y el receptor se ve forzado a aceptar o justificar su rechazo. Esta dinámica crea un desequilibrio emocional donde el control se disfraza de cuidado. Es una herramienta sutil pero poderosa. Confía en mí. Sé lo que hago. Es otra expresión que busca cerrar el debate sin permitir argumentos. Aunque puede sonar tranquilizadora,
En realidad bloquea el pensamiento crítico del interlocutor. Apela a la autoridad o experiencia previa para evitar el cuestionamiento. Este tipo de frase se usa mucho en contextos laborales o de pareja, donde el poder puede disfrazarse de protección. El otro termina obedeciendo sin analizar, por miedo a parecer desconfiado o irrespetuoso. Incluso expresiones como «es solo una sugerencia» pueden tener carga manipuladora. Se lanzan como ideas inocentes, pero vienen acompañadas de expectativas no dichas. Muchas veces quien escucha siente que si no acepta, será mal visto o interpretado como rebelde. El lenguaje tiene esa capacidad de moldear la percepción sin ser explícito. Las frases, en su forma más suave, pueden encerrar decisiones encubiertas. Saber leer entre líneas es una habilidad fundamental. La clave está en detectar la intención detrás del mensaje. No toda sugerencia es controladora, pero cuando se repite con insistencia o se lanza desde una posición de superioridad, hay que estar alerta. En este capítulo hemos visto cómo el lenguaje amable puede usarse para dirigir conductas sin parecer autoritario. En los siguientes abordaremos frases que activan la culpa y el miedo como mecanismos de manipulación. La culpa es uno de los recursos emocionales más usados para controlar sin violencia. Frases como «con todo lo que he hecho por ti» se usan para obtener obediencia apelando a la deuda emocional. La persona que recibe ese mensaje siente que debe compensar al otro, aunque no lo desee. Esta estrategia es muy común en relaciones familiares o de pareja. La deuda emocional impide tomar decisiones libres, pues siempre hay una sensación de obligación moral. Otra frase cargada de culpa es «no esperaba esto de ti». Este tipo de expresión introduce una decepción que hiere sin necesidad de gritar. El oyente siente que ha fallado, incluso si su decisión era legítima. Se activa la necesidad de reparar el daño, aunque el daño sea una construcción emocional del otro. Es una forma elegante de castigar sin violencia y genera una autocensura constante en quien busca aprobación. «Me estás lastimando» también se usa muchas veces fuera de contextos de verdadero daño. Se convierte en un argumento para detener comportamientos ajenos que simplemente no se ajustan a nuestras expectativas. No se trata de invalidar el dolor real, sino de entender cuándo se usa como herramienta de control. Esta frase, si es repetida en contextos manipuladores, anula la acción del otro por miedo a ser percibido como cruel. Es el chantaje emocional en su versión más sutil. Incluso expresiones como «tú decides, pero yo ya no voy a estar igual» colocan al otro en una encrucijada emocional. Aunque la decisión parezca libre, está condicionada por la amenaza de una pérdida afectiva. Estas frases apelan al miedo al abandono o al rechazo. Son mensajes que colocan la responsabilidad del conflicto únicamente en quien decide. El lenguaje aquí se convierte en una trampa emocional cuidadosamente tejida. Comprender cómo se usa la culpa para manipular es clave para reconstruir relaciones más sanas. No se trata de evitar toda expresión emocional, sino de reconocer cuándo estas expresiones buscan control y no comunicación. En el siguiente capítulo exploraremos cómo el miedo se activa con frases inocentes que ocultan amenazas. El miedo es otro de los grandes aliados de la manipulación lingüística. Muchas frases buscan sembrarlo sin parecer amenazas. Por ejemplo, después no digas que no te lo advertí. Esta declaración no solo anticipa un posible fracaso, sino que culpa anticipadamente a quien no obedece. El miedo al error o al reproche lleva muchas veces a ceder, aún sin estar convencido. Es una manera encubierta de decir, haz lo que te digo, o sufrirás las consecuencias. Otra frase que genera ansiedad es, haz lo que quieras. Aunque suena permisiva, muchas veces se dice con un tono que transmite desaprobación o resignación. El oyente, consciente del tono, interpreta que no hay verdadera libertad en la elección. Se siente atrapado entre dos males: hacer lo que desea y enfrentar el enfado, o ceder y traicionar sus deseos. El lenguaje emocional es tan importante como las palabras en sí. También se usan frases como después no te quejes, que bloquean cualquier posibilidad de arrepentimiento o aprendizaje futuro.
Esta expresión coloca una carga anticipada de culpa por las decisiones tomadas. Si algo sale mal, el juicio será más duro porque ya se había advertido. El miedo al fracaso se convierte en herramienta de obediencia. La autonomía se ve erosionada por la sombra de la condena. Todos lo hacen menos tú. Es otra frase que apela al miedo al aislamiento o a la exclusión. La presión social es una de las formas más potentes de control. Y esta frase la utiliza con maestría. Nadie quiere quedar fuera del grupo o parecer diferente de forma negativa. Así, el lenguaje se convierte en un mecanismo de alineación más fuerte que cualquier argumento lógico. Lo que debería ser una decisión personal se convierte en una necesidad de pertenencia. Detectar estas frases y analizar el impacto emocional que generan es vital. No se trata solo de identificar palabras, sino de entender cómo operan en el contexto relacional. En el capítulo final veremos cómo neutralizar este tipo de manipulaciones y construir un lenguaje más consciente. La conciencia es el primer paso para liberar la mente de frases manipuladoras. Una vez que identificamos estos patrones, podemos responder con mayor claridad. No se trata de rechazar todo consejo o expresión emocional, sino de evaluar si están dirigidos a cuidarnos o a controlarnos. El lenguaje tiene un poder inmenso, pero también podemos usarlo para protegernos. Saber decir no sin culpa es una forma de empoderamiento emocional. Respuestas como entiendo tu punto, pero esta es mi decisión, ayudan a marcar límites sin confrontación. También es útil pedir claridad cuando una frase nos genera duda. ¿Podrías explicarme qué quieres decir exactamente? Muchas veces, al obligar al otro a explicitar lo implícito, se debilita la manipulación. La ambigüedad es aliada del control. La claridad, en cambio, empodera. Otra estrategia útil es devolver la responsabilidad emocional. Siento que esto te afecta, pero necesito actuar según mis valores. Así se evita caer en la trampa de la culpa o el miedo. El lenguaje también puede ser sanador. Expresiones como valoro tu opinión pero mi camino es otro muestran respeto sin sometimiento. La clave está en mantener la conexión sin perder la autonomía. Además, podemos desarrollar un lenguaje interno más fuerte. La forma en que nos hablamos a nosotros mismos también puede estar influenciada por frases aprendidas. Reemplazar deberías por quieres o tienes que por prefieres cambia la percepción del control. La mente se libera cuando el lenguaje se convierte en elección y no en mandato. El autodiálogo es la base de la resiliencia. En definitiva, las frases inocentes no siempre lo son. Aprender a escuchar más allá de las palabras nos da herramientas para construir relaciones más sanas y libres. El lenguaje, bien usado, puede ser un instrumento de verdad y cuidado, pero también puede ser una cárcel invisible. Recuperar el poder sobre nuestras palabras es recuperar el poder sobre nuestra vida. Ahora que conoces el poder que esconden esas frases inocentes, tienes una ventaja. Ya no serás una marioneta del lenguaje. Recuerda, cada palabra puede ser una herramienta de libertad o una cadena invisible. Si este video te hizo pensar diferente, dale like, suscríbete al canal y comparte con alguien que también necesita abrir los ojos. Nos vemos en el próximo video con más verdades que nadie se atreve a contar.